Vamos a echar un vistazo a otro horrible caso, el que te pasó el 5 de mayo de 2009. Poco antes de las 3 de la madrugada, la familia Coleman, conocidos por su vida aparentemente perfecta, fue encontrado brutalmente asesinado en su propia casa. Inicio. Juntemos las piezas de los acontecimientos de aquella fatídica noche de un crimen que dejó una marca indeleble en el corazón de muchos. Chris Coleman conoció a su esposa Sherry cuando él estaba en la Marina y ella en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue amor a primera vista. Sherry lo sabía. Lejos de que Chris era el chico que ella quería estar con ella por el resto de su vida. A los pocos meses Sherry quedó embarazada con su primer hijo, Garrett, porque Chris y Sherry eran cristianos devotos. Se casaron antes de que naciera Garrett. Chris llamó a su padre Ronald Coleman para darles la noticia de que estaban allí ahora. Ronald estaba casado y esperando un bebé. Sorprendida pero feliz de escuchar eso, Sherry estaba esperando un bebé después de que Garrett fuera. Nació. No pasó mucho tiempo antes de que Chris y Sherry tuvo su segundo hijo, Gavin. Gavin era su niño salvaje, mientras que Garrett era más relajado como su padre Chris. Ambos chicos tenían personalidades alegres y eran buenos niños pequeños. Sherry vivió y respiró por sus hijos y era como una mamá osa si pisaste una de ellas. Niños, será mejor que tengan cuidado. Chris estaba un muy buen padre y ellos hicieron una gran familia. Se rieron, jugaron juntos y apreciamos cada momento con sus hijos. Una vez que los Coleman dejaron los militares, se trasladaron a Wooten, Illinois, un pequeño pueblo. Su casa era situado en un barrio de lujo. El resultado de un nuevo trabajo exitoso que Chris aterrizó. Chris se convirtió en el jefe de seguridad para el reconocido evangelista de la televisión, Joyce Meyer, la directora ejecutiva de una de los ministerios cristianos más grandes del mundo. Sin embargo, Joyce, multimillonario, ingresos en dólares y estilo de vida opulento, desató controversia entre ciertos. Los críticos la acusaron de ser un estafador codicioso que explótala. Por temor a sus seguidores, afirmaron que su éxito financiero y su lujosa el estilo de vida estaba en desacuerdo con ella. Enseñanzas religiosas. Chris sirvió como guardaespaldas y guardia de seguridad personal para Joyce. Uno de sus principales las responsabilidades eran supervisar y protección contra correos y cartas de odio. Envió a la iglesia de Joyce estas amenazas. A menudo se dirigían a la vida de Joyce con personas expresando sus intenciones de encontrar y causarle daño a su Joyce. Ministerio con sede en St. Louis, Missouri. Permitió a Chris ganarse la vida como guardaespaldas. Ganaba un sueldo sustancial de $100,000 al año que proporcionaba estabilidad financiera para su familia además de su papel como guardaespaldas. Chris a menudo acompañaba a Joyce en su viaje alrededor del mundo donde quiera que esté. Siguió de cerca a esta constante. La presencia de Chris le permitió brindar seguridad adicional para Joyce. Sin embargo, significaba que estaba fuera de casa durante largos periodos. Sherry se confesó con un amigo que un año mientras Chris estaba trabajando para Joyce, había estado ausente 260 días al año en los que estaba estresada. Fuera porque los chicos Garrett y Gavin extrañaban a su padre. Los chicos odiaban cuando él se había ido y marcaban cada día en un calendario hasta que regresó de su viaje. Garrett y Gavin mirar fijamente esos días hasta que terminaron, esperando ansiosamente el regreso de su padre. Sin embargo, cuando Chris finalmente lo hizo, al llegar a casa no tardó mucho en tener que dejar de nuevo este ciclo constante de la ausencia. Causó mucha tensión en Chris y el matrimonio de Sherry. Sherry estaba cansada de hacerlo todo sola, harta de estar. Tanto la mamá como el papá se sintieron abrumado y poco apreciado, y el acto de malabarismo constante estaba tomando su peaje en su relación. En octubre de 2008 Chris viajó a Tampa, Florida, donde Sherry había asistido a la escuela secundaria. Sherry llegó a una vieja amiga, Tara Lindsay. Preguntó si podría registrarse sobre Chris mientras estaba en la ciudad. Chris finalmente me puse en contacto con Tara después, estableciéndose en Tampa, y decidieron. Tara gentilmente le mostró a Chris el encuentro
alrededor de la ciudad el 14 de noviembre de 2008 aproximadamente a las 11 de la noche. Chris recibió un correo electrónico que destacó el correo electrónico. La dirección era distro.chrisgmail.com y el asunto y el contenido aterrorizaban. Este correo electrónico decía que Chris debería dejar de trabajar para Joyce Meyer o de lo contrario él o su familia sería asesinada como. Pasaron las horas con correos electrónicos más agresivos. Llegó al ministerio desde el mismo dirección de correo electrónico que reitera la amenaza y indicando una hora y fecha específicas cuando el ataque a su familia podría ocurrir. El remitente de estos correos electrónicos conocía a Chris, el horario de Coleman y sabía que él estaría viajando fuera del país. Chris le informó a Serry sobre el correo electrónico, amenazas que había recibido y el lunes siguiente informó de los correos electrónicos. A la policía local le explicó que no estaba mucho en casa porque viajó con Joyce Meyer Ministries. La policía se ofreció a realizar patrullas en los alrededores. La residencia cuando Chris no estaba en casa. Pero a pesar del aumento de la presencia policial, Serry seguía temiendo por la seguridad de su familia. Serry una vez le preguntó a un amiga para quedarse con ella porque no me siento cómodo quedándome solo en él. Casa con Chris fuera ella lo dejó claro, que hablaba muy en serio, protegiendo a su familia y dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad para mostrarle a su amiga. Serry reveló que ella hablaba en serio, que tenía un arma y demostró cómo, para guardarlo en caso de que alguien entrara el hogar y ella no estaba presente 2 meses después de que comenzaron las amenazas de muerte. Llegando a la familia Coleman un sin marcar. La carta entregada en mano llegó de repente. En su buzón la carta escrita en las letras en negrita exigían una acción inmediata. Decía negar a tu Dios públicamente o de lo contrario. No hay más oportunidades, el tiempo se acaba. Esta amenaza es para usted y su familia. Fue ominoso y explícito al afirmar que sí. Los Coleman no cumplieron con la solicitud que se enfrentarían a graves consecuencias. Serry quedó profundamente conmocionada por el inquietante mensaje de esta intrusión en su espacio privado junto con él. Amenaza explícita para ella y su familia. La dejó sintiéndose genuinamente asustada. A lo largo de la terrible experiencia, el miedo de Serry se intensificó con cada día que pasaba. La carta sirvió como recordatorio de la peligro potencial acechando alrededor. Esquina esperando una oportunidad para huelga tras recibir una amenaza de muerte en el correo. Chris y Sker Coleman decidieron tomar precauciones adicionales para proteger su familia como parte de este esfuerzo. Chris instaló cámaras de vigilancia. Fuera de su casa, estas cámaras captaron imágenes de los alrededores y fueron enviado a una pantalla en la oficina del sótano de su casa. Además, el metraje se guardó en un vídeo digital grabadora que le permite a Chris tener una registro permanente del incidente que ocurrió. Esperaba que las cámaras de vigilancia le ayudaría a identificar al culpable responsable de las amenazas contra su familia poco después de que Chris instalara cámaras de seguridad afuera de su casa. Amenazas contra la familia Coleman. La vida detenida volvió a la normalidad. Chris, Serry Garrett y Gavin para aunque las cosas iban bastante bien en abril 2009, Serry le dijo a todo el mundo que estaba sintiéndose mejor acerca de su matrimonio y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para que funcione. Expresó su alivio de que las amenazas de muerte habían dejado de llegar, y ella sintió una sensación de felicidad. Sin embargo, su optimismo no duró mucho. Hace tiempo que llegó otra carta a la casa de Coleman que esta vez contiene una advertencia ominosa que decía que su la pesadilla estaba a punto de hacerse realidad. Chris, el marido de Serry, estaba perturbado por la contenido de la carta que decidió examinar las imágenes capturadas por sus cámara de seguridad de la noche anterior. Para su sorpresa notó una silueta. Eso le llamó la atención, sin embargo la identidad de la figura permaneció intacta. Misterio que trajo este nuevo desarrollo. Respaldar el miedo y la preocupación por Serry. La seguridad de sus hijos. Una vez más ella se encontró viviendo con el miedo constante de lo desconocido. La tranquilidad que tenía
obtenido de la calma temporal en. Las amenazas habían desaparecido y ella sentía que su peor pesadilla era inminente. La policía local incrementó sus esfuerzos. En respuesta a las crecientes amenazas contra la familia Coleman, un vecino, Justin Barlow, un sargento detective con la cercana policía de la ciudad de Columbia. El departamento se interesó especialmente en. El detective del caso Barlow se encargó de ello. Él mismo para comunicarse personalmente con Chris. A través del teléfono durante su llamada. Detective de conversaciones Justin Barlow. Le informó a Chris que notó que Chris, ausencia de casa por trabajo, el detective ofreció ayuda indicando que su celular. El número de teléfono estaba disponible si Chris necesitaba algo o tenía alguna inquietud. El detective Barlow le aseguró a Chris que él podría responder más rápidamente que él. Policía si hubiera una emergencia, ya que vivía en el barrio detective. Justin Barlow, que vivía al otro lado de la calle. De la familia Coleman, vídeo de configuración. Cámaras para monitorear su camino de entrada. Varias semanas después, las imágenes capturadas por las cámaras del detective Barlow captaron la familia Coleman haciendo sus cosas cotidianas. Rutinas, pero no capturó la persona que había dejado amenazas de muerte para ellos a pesar de los esfuerzos del detective Barr. Los vídeos no proporcionaron ninguna pista o información sobre la persona detrás de la mensajes. Chris se dirigió al gimnasio a las 5:45 a.m. del 5 de mayo. 2009, aproximadamente una hora después de salir. Chris marcó el número de teléfono de su casa para asegúrese de que Serri y los chicos estuvieran despiertos y listo para la escuela. Sin embargo, nadie respondió al llamado, alarmado por la falta de respuesta. Chris llamó a su vecino, detective Justin Barlow, a las 6:45 de la mañana. Chris le explicó al detective Barlow que había salido de casa alrededor de las 5:30 de la madrugada y viajó al gimnasio en el condado de St. Louis. Mientras hacía ejercicio hizo llamadas a el teléfono de Serri para asegurarse de que estaba despierta. Sin embargo, para su sorpresa, ella no estaba. Responder a esta creciente preocupación motivó. Chris le pedirá al detective Barlow que investigue Serri y sus hijos. El detective Justin Barlow agarró sus artículos esenciales, incluyendo sus esposas de arma, linterna y radio antes de salir, para asegurar la residencia de Coleman como él esperó a que el despachador enviara una unidad. Para ayudarlo tenía un objetivo: contactar con Serri y asegurar todo salió bien con un mezcla de anticipación y aprensión. El detective Barlow se acercó a la puerta de la residencia Coleman, la llamó con fuerza, con la esperanza de que consiguiera una respuesta. Sin embargo, el silencio que lo saludó y le provocó escalofríos en la columna. Las luces dentro de la casa estaban. Se apagó y no hubo movimiento hasta. Podía decir cuál le daba mala espina. Sentirse a los pocos minutos de ser detective. Justin Barlow llegando al Coleman. En su casa se detuvo un vehículo patrulla con otro oficial para ayudarlo. El segundo. El oficial fue enviado a la parte trasera del casa para ver si podía mirar a través de una puerta o una ventana o hacer contacto con Serri o los chicos por la parte de atrás de la casa. Sin embargo, tan pronto como el segundo, el oficial llegó allí y encontró señales de entrada forzada en el sótano. Este descubrimiento inmediatamente llamó la atención del detective Barlow, que empezó a pensar que alguien en la casa estaba en peligro. El detective estaba profundamente preocupados por la seguridad de Serri Garrett y Gavin. Después, descubriendo las señales de entrada forzada en la casa de Coleman, el detective Justin Barlow y el segundo oficial decidieron entrar al local a través del sótano. Mientras anunciaban su presencia, no recibí respuesta al realizar una búsqueda exhaustiva en el sótano. Me topé con un vídeo desconectado. Cable en el escritorio de la computadora. El descubrimiento los llevó a concluir que la grabadora de vídeo digital de la cámara se había ido. El detective desaparecido Justin Barlow y el segundo oficial se abrió camino hasta la pasos de la casa de Coleman desde el sótano mientras subían las escaleras. Los oficiales notaron un fuerte olor a pintura en aerosol. El olor creció más fuertes a medida que se acercaban a la principal nivel de la casa. Después de subirla
Escaleras vieron que la pared estaba pintada. Con pintura en aerosol, los mensajes garabateados. En la superficie eran despectivos y dirigido a Chris Serry y sus hijos. 13 minutos después de que Chris llamó al detective Justin Barlow, Chris regresó a casa de el detective del gimnasio. Justin Barlow dijo. Chris tuvo que esperar afuera mientras buscaban su casa. Chris no intentó entrar o no hagas preguntas, en lugar de sentarte. El porche silenciosamente al mismo tiempo. El tercer oficial llegó al Coleman. Los tres oficiales sabían que necesitaban llegar a casa para buscar en el resto de la casa. Serry y los chicos, mientras hacían su más arriba, se encontraron con más mensajes pintados con aerosol llenos de odio. La pared al llegar al segundo piso del detective de la casa Coleman, Justin Barlow entró en el dormitorio de Garrett, el hijo mayor de Coleman, solo para encontrarlo aparentemente dormido. Sin embargo, tras una inspección más cercana, el detective se dio cuenta de que Garrett era no vivo. No había señales de vida por ningún lado. Fue encontrado y su cuerpo estaba frío al tacto. Se veían marcas de ligadura táctil alrededor su cuello, indicando que el joven habían efectivamente sido asesinados. El descubrimiento el cuerpo sin vida de Garrett causó conmoción ondas a través de la mente del detective. El segundo oficial entró en la habitación contigua para ver cómo estaba Gavin, pero para su horror, descubrió que el niño también falleció al igual que su hermano Garrett. Tenía marcas de ligaduras alrededor del cuello, indicando que había sido estrangulado. El asesino incluso había pintado con aerosol un mensaje obsceno en las sábanas, agregando un elemento extra de horror a la escena. El tercer oficial entró en el capitán dormitorio y se encontró confrontado por una visión inquietante. Serry falleció como sus hijos yacían sin vida sobre la cama. El cabello estaba esparcido por su cara, ocultando sus rasgos. Era evidente el oficial que Serry había sido asesinado. Mientras el oficial examinaba la habitación, notó varios moretones en el cuerpo de Serry. Parecía tener estas heridas, indicar que ella había dado pelea, defendiéndose y tratando de protegerse. Sus hijos, después del detective Justin Barlow y los oficiales, encontraron los cadáveres de Sker Garrett y Gavin. Oyeron. Chris entra a la casa después de haber sido esperando afuera noticias sobre la familia. Chris se anunció sin saberlo de la gravedad de el detective de situación. Barlow tuvo que romper la devastadora noticia para Chris de que toda la familia se fue asesinada. La noticia fue demasiado para Chris y fue difícil para el detective Barlow llevarse a Chris afuera con la intención de proporcionar con algo de privacidad para procesarla. Noticias, sin embargo, como la realidad de la situación se hundió y la reacción de Chris fue. Chris comenzó a sentirse abrumado y enfermo, y su cuerpo pareció derrumbarse, acurrucado en posición fetal, incapaz de contener la ola de emociones que nos invade. Sobre la conmoción de lo que acababa de suceder, lo que se desplegó fue demasiado para Chris. Comprender que Chris no podía creerlo. Su familia había sido llevada de tal manera, de manera violenta. En un momento de desesperación, Chris hizo un intento desesperado de comunicarse con su padre. Ronald lo llamaba Ronald. Le dijo que algo le había pasado. Serry y los chicos, al recibir noticias, Ronald se dio cuenta inmediatamente de que Chris estaba en shock porque Ronald no podía creer que tal tragedia hubiera sucedido. A su familia la noticia del impactante asesinatos de Sker Garrett y Gavin se extendió rápidamente por toda la comunidad de agua de Illinois donde el Coleman, la familia, residía. Cuando los vecinos se despertaron, la sombría noticia de que estaban devastados y la familia Coleman siempre había estado aterrorizada. Se les ha considerado una familia americana perfecta, con sus encantadores hijos Garrett y Gavin, admirado por todos. Uno de los vecinos expresaron el sentimiento de que todo el mundo querría que sus hijos ser como Garrett y Gavin, como eran. Siempre amable, servicial y con un gran corazón. Oro para el hermano y la madre de Serry. La dura realidad del brutal crimen fue imposible aceptar que Chris fue llevado a una comisaría cercana para interrogarlo. Después de que su esposa y sus dos hijos fueron descubierto, el detective asesinado Justin Barlow preguntó Chris si pudiera arrojar algo de luz sobre el tema. Asesinatos por los que expresó mucho arrepentimiento.
Por salir para ir al gimnasio y salir. Cher y los chicos solos en casa cuando el detective Justin Barlow le preguntó a Chris si él tenía alguna idea de quién podría haberlo matado. La familia Chris afirmó que no tenía idea. Sin embargo, hubo varias cosas que se destacó para el detective durante el entrevista que parecía sospechoso uno de los problemas iniciales. El problema era el hecho de que Chris nunca preguntó cómo mataron a su esposa y a sus hijos. Esta falta de curiosidad le pareció extraña a la detective considerando la gravedad del situación. Parecía como si Chris no estuviera realmente interesado en descubrir el detalles de cómo fue asesinada su familia. Además, el detective notó que Chris estaba tratando de ocultar los arañazos en sus brazos durante la entrevista. Le preguntó para una manta en la habitación, aunque fue cálido para ocultar las heridas de estos. Los arañazos levantaron una bandera roja para el detective Barlow como el detective conocido, que la esposa de Sherry Chris había peleado con ella. Asesino por su vida. Cuando el detective le preguntó a Chris cómo se hizo los arañazos, dijo que era por poner un satélite plato el día anterior. Durante la entrevista con los detectives de la policía departamento, Chris negó rotundamente haber una relación fuera de su matrimonio. Sin embargo, Chris admitió tener una estrecha amistad con una mujer llamada Tara. Soy camarera de cócteles y estudiante de secundaria. Amigo de su esposa que vivía en Florida. Chris admitió que su esposa no habría aprobado su conversaciones, pero él insistió en que no tenía intención de dejar a su esposa por Tara. Afirmó que nunca lo haría. Considere traicionar a su familia en eso. Sin embargo, surgió una historia diferente. Cuando uno de los detectives se acercó a Tara en Florida, según Tara la relación con Chris fue más que solo amistad. Alegó que había estado en un romance en toda regla desde noviembre de 2008. Tara proporcionó a la policía con su teléfono y su computadora portátil que contenía amplia evidencia en forma de correos electrónicos con imágenes y vídeos explícitos que ella y Chris habían enviado a otro a lo largo de su relación. Cuando los detectives confrontó a Chris con la información Tara les había proporcionado a Chris, admitió que había estado viendo a Tara con más frecuencia de lo que había hecho inicialmente. Confiado en él. Los detectives continúan la investigación. Reveló que Chris y Tara idearon un sistema para reunirse en lugares donde él trabajó para Joyce Meyer. Se conocieron en secreto, viajar a menudo a lugares exóticos, destinos como Hawái para disfrutar del tiempo juntos lejos de sus familias. Chris insistió en que su relación con Tara no se consideró un asunto, declarando que una aventura implica un nivel más profundo de compromiso y participación que él y Tara. Sin embargo, tenía a los detectives. Descubrí información interesante. Desde el celular y la computadora de Tara tenía un calendario marcado con una boda. Chris y sus vacaciones programadas. Parecía tener la impresión de que Chris estaba planeando dejar a su familia. Para ella esta evidencia levantó sospechas entre los detectives, ya que contradecía la afirmación de Chris de que la relación no era un asunto serio. El padre de Chris, Ronald, se quedó atónito. Se enteraron de que su hijo tuvo una aventura. Sin embargo, Ronald insistió en que la relación con Tara no tenía nada que ver con los asesinatos de la esposa y el hijo de Chris. Ronald dijo que Chris siempre había sido amable y nunca cometería tal cosa. Crímenes atroces. Enfatizó que Chris era un hombre tranquilo que no mostraba ninguna. Los detectives creían que había señales de violencia. Que el romance de Chris con Tara Lee fue un fuerte motivo para el asesinato. Sin embargo, la investigación preliminar determinó pruebas suficientes para acusarlo de el crimen, así que después de 6 largas horas Chris salió de la sala de interrogatorios. Departamento de Policía sin ningún cargo. Al ser presentada la demanda contra él, Tara Lee se convirtió en una persona de interés en Sherry Garretti. Los asesinatos de Gavin. Sin embargo, ella fue absuelta como sospechoso cuando los detectives determinó que ella estaba en Florida mañana del 5 de mayo de 2009 cuando la familia fue asesinado. El asesinato de Coleman. La familia desencadenó uno de los asesinatos más grandes investigaciones en la historia de Illinois.
Grupo de trabajo compuesto por 25 detectives. Se reunió para rastrear al asesino. Durante 15 días seguidos trabajaron 20 horas. Días llamando a profesionales para que ayuden. Con el caso uno de los enfoques clave de. El grupo de trabajo estaba determinando la origen de los correos electrónicos llenos de odio enviados a Chris Coleman, cada correo electrónico amenazante. Los ministerios Joyce Meyer recibieron más de. El año pasado fue examinado meticulosamente, liderando al equipo a lugares por todo el mundo. El país, cada persona que envió un correo electrónico. Joyce Meyer fue rastreada y entrevistada. Pero ninguno de los individuos que enviaron esas amenazas parecían ser responsables. Para el asesinato de la familia Coleman, una computadora. Se trajo un equipo forense para investigar el asesinato de Sherry Garrett y Gavin, los detectives que solicitaron su ayuda esperaba descubrir cualquier evidencia digital relacionada con el crimen. Este equipo comenzó analizando el cuenta de correo electrónico de Iris gmail.com mediante la realización de un análisis. El equipo forense informático descubrió que la dirección de correo electrónico fue creada el 14 de noviembre de 2008, pocos días antes de el primer correo electrónico fue enviado. Uno de los más descubrimientos sorprendentes realizados por el equipo fue el hecho de que las amenazas de muerte enviadas a la familia de Chris Coleman se originó desde la dirección IP asociada con el propio Chris, y los detectives continuaron para investigar a la familia Coleman. Asesinato realizando un meticuloso examen de ambos pintados con aerosol. Mensajes encontrados en la escena del crimen y la letra de Christopher Coleman a recopilar evidencia de que tomaron fotografías de los mensajes pintados con aerosol en el lugar del crimen. Escena y muestras recolectadas de Christopher Coleman. Estas muestras fueron. Luego lo envié a un experto en escritura a mano para análisis. Después de comparar las dos muestras, el experto concluyó que la escritura coincidía con la pintura en aerosol. Mensajes. Este hallazgo llevó a los detectives para concluir que Christopher Coleman era el que escribió los mensajes en las paredes de su casa el día de asesinatos, identificados mediante análisis químico. El color de la marca de la pintura en aerosol como rojo óxido o caramelo manzana. Después de ser informado de la compra de Chris Coleman en una ferretería días antes que su familia fue asesinado, un detective que decidió comuníquese con el gerente de la tienda. El gerente confirmó a la detective que Chris había hecho una compra en la tienda y el producto específico que él había comprado una manzana de caramelo de color óxido y OAM. Este descubrimiento fue realizado con pintura en aerosol roja. Significativo, ya que vinculó a Chris Coleman al mismo tipo de pintura en aerosol que era utilizado en la escena del crimen durante el investigación sobre la familia Coleman. Asesinatos. El momento de la muerte se convirtió en un aspecto significativo que Chris dijo inicialmente. Los investigadores afirmaron que había abandonado su domicilio alrededor de las 5:45 de la madrugada del 5 de mayo de 2009. Él. Por la mañana su familia fue asesinada. Sin embargo, el médico forense confirmó que Sherry Garrett y Gavin fueron asesinados alrededor de 3 de la madrugada, lo que significaba que Chris estaba en casa a el momento del asesinato de su familia. 2 semanas después del descubrimiento de los cuerpos, Chris Coleman fue arrestado y acusado con 3 cargos de asesinato en primer grado. La fiscalía argumentó que estos crímenes fueron impulsados por la avaricia, el egoísmo y narcisismo. Chris Coleman parecía tener. Decidí que era hora de empezar de nuevo. Y su familia estaba en el camino. En abril 2011, Chris Coleman fue llevado a juicio por el asesinato de su esposa Sherry y su 2 hijos Garrett y Gavin. El Estado alegó ante el jurado que Chris mató a su familia porque quería estar con Tara Lynn, pero no pudo divorciarse. Su esposa Sherry porque perdería su trabajo bien remunerado con Joyce Meyer. Ministerios, ya que no creían en divorcio. Durante el juicio, la defensa de Chris. El abogado argumentó que Chris era inocente de asesinar a su familia y alegó un intruso entró en la casa el 5 de mayo 2009 y los mataron hace 2 años. De los asesinatos de Sherry Garrett y Gavin, Chris Coleman fue declarado culpable de por sus asesinatos. El juez condenó a Chris
a cadena perpetua sin libertad condicional, aunque era elegible para una pena de muerte. Sentencia. Esta decisión se debió a que el estado de Illinois había derogado recientemente la pena de muerte que estaba prevista. Entrará en vigor apenas unos meses después. Los asesinatos de la familia y amigos de Sherry estaban decididos a garantizar que ella, Garrett y Gavin nunca serían olvidados y quisieron hacerlo algo significativo para honrar su recuerdo. Que decidieron recaudar dinero para víctimas de violencia doméstica, una causa que era cercano y querido para sus corazones.